protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. 目前的一个共识是，它应该是来源于自然界的某一种野生动物。 Un segundo túnel en construcción. Como nuevo presidente de la República, Gabriel Boric Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Muy buenas noches. Es una alegría estar con ustedes para una emisión más de Mextranjeros, el programa donde invitamos a corresponsales de otros países que trabajan en México. Lo hacemos porque queremos escuchar un análisis diferente. Hoy hablaremos con ellos de los Guacamaya Leaks y también de la renuncia de Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía. También hablaremos de la crisis de los migrantes venezolanos varados en México. Los voy a dejar primero con las portadas internacionales del mes de octubre y nos veremos en la mesa de debate inmediatamente después. Tras haber eliminado el límite de 2 mandatos en 2018, el líder de China ha consumado su poder en el país asiático. Su control tan amplio sobre distintas instituciones le ha ganado el título de presidente de todo, y ahora que afianza un tercer mandato, se convierte en el primer gobernante desde Mao Zedong en allanar el camino que le permitirá dirigir al país asiático indefinidamente. Como parte de un ensayo balístico, Corea del Norte lanzó un misil que sobrevoló Japón, lo que disparó las alarmas de la nación nipona y obligó a los ciudadanos a refugiarse. Aunque el misil cayó en el Océano Pacífico sin haber causado víctimas o daños, el primer ministro de Japón anunció que se harán cambios en la estrategia de seguridad del país para contrarrestar a China, Rusia y Corea del Norte ante la amenaza que representan esas naciones. En Irán, a pesar de la brutal represión que ha cobrado la vida de más de 200 personas, incluidos niños, continúan las movilizaciones. Mujeres que se han quitado el velo en desafío al régimen, así como activistas anónimos, han convocado a diversas manifestaciones, logrando una respuesta apabullante que ha sumado paros industriales y escolares, además de hacer eco en algunos países de Europa. Luego de la destrucción del puente que conecta a Crimea con Rusia sobre el estrecho de Kerch, estratégico para el suministro de artillería para las fuerzas rusas, Vladimir Putin ordenó el ataque coordinado más importante contra Ucrania desde que comenzó la invasión rusa en febrero. Desde entonces, las fuerzas rusas han lanzado docenas de misiles y drones contra edificios civiles e infraestructura estratégica. Hasta el momento, han destruido el 30% de las centrales eléctricas del país. A tan solo 45 días de haber ocupado el puesto como primera ministra de Reino Unido y ante el descontento generalizado por sus políticas económicas y la presión del Partido Conservador, Liz Truss renunció a su cargo asegurando que no podía cumplir el mandato por el cual fue elegida. El político Rishi Sunak será el nuevo primer ministro del Reino Unido y la primera persona de origen indio en ocupar este cargo. En demanda por un incremento salarial, trabajadores de diversas refinerías de petróleo y reactores nucleares en Francia iniciaron una huelga que está cerca de cumplir un mes. Si bien algunos trabajadores han interrumpido sus manifestaciones, aún hay muchos que siguen en paro. Estas protestas han interrumpido el suministro de gasolina y ha provocado la ira de la ciudadanía. Asimismo, existe el temor de que esto tenga un impacto en el suministro de energía eléctrica durante el próximo invierno. La batalla electoral entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro por la presidencia de Brasil se llevará a una segunda vuelta el próximo 30 de octubre. Si bien las encuestas le dan una ventaja al izquierdista, su rival y actual presidente de la nación sudamericana ha incrementado su puntaje, lo que sugiere que, tras una campaña muy controversial, se enfrentarán en una contienda con un margen muy estrecho en los resultados. Un par de activistas climáticas llevaron su protesta a la Galería Nacional de Londres, donde lanzaron sopa de tomate sobre la famosa pintura de Van Gogh, Los girasoles, en un intento por llamar la atención sobre el daño provocado por los combustibles fósiles. Aunque la pintura está ilesa, las manifestantes fueron acusadas penalmente por daños. Pues bien, henos aquí reunidos y sentados con nuestros periodistas mextranjeros y les voy a presentar a cada uno y les voy a pedir que nos cuenten una nota personal, algo que haya llamado su atención en el gran torrente de noticias internacionales. A mi izquierda tengo a ya mi muy querida Laurence Cuvillier. Ella es reportera para France 24 y también para TV5 Monde.
Muy bienvenida, Laurence, otra vez a Los Extranjeros. Te queremos, apreciamos y queremos escuchar tu noticia. Bueno, yo escuché por primera vez hace poco de una institución que va a sonar muy formal, pero a mí me dio mucho gusto leer que existía, que se llama el Observatorio de la Influencia Responsable. Es algo que se creó en Francia para regular el trabajo de los influencers. Y a mí me hizo sentir así como que, por fin existe algo para regular un poco lo que está pasando en este sector. Y bueno, para gente de mi generación, esta especie humana un poco inquietante, ¿no? Que son los influencers. En Francia solamente son 150.000, de los cuales 50.000 provienen de shows de televisión, etcétera. Y entonces se creó este observatorio para darles un label que puedan certificarse después de un examen en línea sobre la ética de comunicación de los influencers. Eso permite que generen más transparencia sobre sus contratos comerciales con marcas, instituciones, etc. Les da a ellos también más credibilidad en el mundo de los influencers. Entonces, pues sí, me dio gusto ver que en este mundo de la influencia que se creó de forma muy orgánica, muy sui generis en el mundo de las redes sociales, pues ya están empezando a formalizarse algunas cosas para saber un poco qué terreno estamos pisando y que de algo que estaba completamente sin regulación ya podamos tener pues algunos agarres, ¿no? Un poco de confiabilidad y de confianza al meternos al trabajo de influencers. Claro, pero al mismo tiempo, bueno, sobre todo con la tradición francesa de prestaciones sociales, también implica para ellos cierta como estabilidad en la profesionalización, o sea, acceso a seguro, en fin, se vuelve una profesión. De lo que he leído, no. No entran en esta parte. Por el momento es realmente trabajar sobre la imagen y la ética. Ya es también de cierta forma reconocerlo como profesión, ¿no? Obviamente porque es un label que se emitió de parte de la Autoridad de Regulación Profesional de la Publicidad. Entonces claramente está identificado con el rumbo de la publicidad, del comercio, etcétera. Pero ya como digamos que la Autoridad de Regulación de la Publicidad agarró un poco el toro por las cuernas, como decimos, para poner un poco de orden. Bueno, eso es una bastante buena noticia para las audiencias. ¿Qué pasa si no lo obedecen las reglas? Como les quitan es voluntario, o sea, por el momento no es nada obligatorio, es una forma de certificarse, como tú si produces productos orgánicos puedes buscar la certificación orgánica o no, o sea, es voluntario. Sí, vamos a ver. Eso es polémico porque es como casi contraintuitivo y contra la manera, ¿no? La manera en la que se ha desarrollado. Sí. Georgina Serega. Tú, bueno, nos das el gusto de venir por primera vez a Extranjeros. Eres corresponsal, reportera para El País. Llevas las carteras de política, corrupción, seguridad. Haces mucho periodismo de investigación para El País en México. ¿Cómo estás y qué noticia nos traes? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo les traigo una noticia, un trabajo personal que hemos estado haciendo en los últimos meses. Hace un par de meses decidimos o nos sentamos a debatir cómo podíamos contar los feminicidios en México de una forma que fuera interesante para el lector, porque finalmente es un país acostumbrado de alguna forma y tristemente a leer de feminicidios. Es un país que tiene 11 muertes violentas de mujeres al día. Entonces, como periodistas, queríamos encontrar la forma de contar qué pasaba cuando sucedía un feminicidio y decidimos meternos a las fiscalías de feminicidio. Entonces hicimos algo que no habíamos visto que se hiciera nunca porque son relativamente nuevas las fiscalías de feminicidio. Entonces nos metimos a trabajar con ellos para ver cómo era un día con ellos, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Cómo, cuando sucede un feminicidio, cómo se investiga? ¿Quién está detrás? ¿Qué hacen, básicamente? ¿Cuáles son los procesos? Y fue muy interesante ver el trabajo de esta gente porque a veces uno es muy prejuicioso y dice, bueno, los funcionarios no trabajan o la justicia no funciona. Y entonces ver en realidad y ponerle cara y nombre a la gente que está detrás de todo eso
fue muy interesante para nosotros y también poder compartirlo, ¿no? Sobre todo porque son instituciones que se están abriendo paso no solo en el mundo machista, sino en culturas muy difíciles dentro de instituciones machistas también. Entonces es un desafío múltiple que tienen cada vez que tienen que investigar. Y bueno, lo publicamos recientemente, se llama En busca de los feminicidios de México, y es un vistazo a eso, a cómo funciona el sistema de justicia puntualmente cuando asesinan a una mujer en México. Felicidades. Muchas gracias por compartirnos esto. Muchas felicidades, lo vamos a buscar. Gracias. Bueno, en todo caso yo, y por favor todos búsquenlo. Este tipo de trabajo merece reconocimiento. Está con nosotros también Zacarías Zafra. Él es venezolano. Tiene la particularidad que tiene un lado de su profesión como escritor. También es cronista periodístico independiente. Vives en México desde hace un tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 6 años en México. Cuéntanos algo de lo que te ha movido últimamente de las noticias internacionales. Sí, yo creo que algo me llamó mucho la atención. Bueno, antes, gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Es la noticia tanto curiosa de los activistas de Just Stop Oil que le echaron pasta de tomate a una obra de Van Gogh, a Los Girasoles, el pasado 14 de octubre, y me llama mucho la atención que toda la cobertura periodística posterior se ha hecho sobre la calidad del acto performático y no sobre lo que pretendía discutir, que es la explotación de las energías fósiles. Entonces, como lector, empecé a hacerme como preguntas, ¿no?, sobre la eficacia o no de este tipo de protesta o este tipo de manifestación. Creo que fue ayer que otros activistas también de Just Stop Oil le echaron un tortazo en la cara a la estatua de cera de Carlos, del reciente nombrado rey Carlos, y me llamó la atención que esa estatua tiene un costo de 230.000 euros, ¿no? Entonces, que estas manifestaciones ocurran en espacios de altísima concentración simbólica y cultural y económica como los museos, también como que me hace preguntarme cuál es realmente el objetivo que está detrás de eso en esta sociedad intensamente mediatizada, viralizada, y cómo la respuesta ha sido de alivio, de que menos mal que no se dañó nada del patrimonio, ¿no? Y el objetivo detrás de este acto, que era la discusión del cambio climático, queda un poco relegada. Entonces, nada, esa ironía, esos puntos ciegos muy particulares que tiene nuestra sociedad actual, me parece que son muy interesantes para poder interpretar las cosas, más allá de que si es bueno o es malo, más allá de esos maniqueísmos, poder entrar en esas zonas grises y determinar realmente cuánto de irónico hay en todo lo que nos relacionamos con lo público, claro, ¿no?, y con esos problemas apremiantes en nuestra sociedad. Mira, creo que aquí voy a responder muy rápidamente porque me inspira lo que estás diciendo. Creo que es precisamente todo el meollo de una protesta performática, es que sea un buen performance. No pasó el mensaje porque no les salió, no escogieron bien su performance. Ha habido performances como el lanzamiento de zapato. Cuando son buenos, el mensaje pasa perfectamente. En este caso, pues desafortunadamente, o sea, es como regresarle al arte, ¿no?, al buen arte y al performance su lugar. Si el performance está bien hecho, se va a hablar del tema que están tratando. En este caso, simplemente fue un performance fallido. O sea, no se hizo de la manera correcta, ¿no? Me parece muy interesante la reflexión. No hicieron un estudio de mercado antes de hacer el performance. Hay que hacerlo bien. ¿Recuerdan cuando hicieron algo con el toro, ¿no?, de Wall Street, en Estados Unidos, ¿no? Y no recuerdo que los activistas decían, pusieron un niño enfrente del toro, ¿no? Bueno, otro tipo de cosa, pero como que todo el mundo como odiaba un poquito este toro, que era, ¿sabes?, simbólico del capitalismo y todo eso. Todo el mundo estaba como, perfecto. Con los girasoles, como todo el mundo le encanta los girasoles, es como, ¿por qué le haces esto al Van Gogh, no? Sí. Entonces quizá como buscaron el cuadro equivocado. No sé si hay un cuadro famoso pero odiado, y si podrían haberlo echado en eso. Claro, como... claro. Sí. No, se necesita un buen performance para y además que hayan utilizado una lata de pasta de tomate, que es un icono del pop art, ¿no?
O sea, no sé qué tan bien pensado estuvo, pero creo que no cumplió su objetivo. Lastimosamente, porque sí necesitamos un poco despertarnos al respecto. John Holman, pasemos ya para a la última nota. Los últimos serán los primeros. Tú eres británico, eres corresponsal en México de Al Jazeera. Te doy la gran bienvenida y te escucho. Gracias, y muy bien estar aquí con todos ustedes, ¿no, colegas? Entonces, lo que les quería como comentar, supongo, a la audiencia también, y es que acabamos de sacar un documental. El documental se llama Silenciados, asesinatos de periodistas en México. Es un tema de que se ha hablado, ¿no? Pero intentamos, yo tengo como unos 12 años cubriendo México, lo tocamos muchas veces en boletines chiquititos, ¿no? Pero con el incremento en violencia, con el incremento en muertos este año, creo que a finales de agosto teníamos 13 comunicadores ya asesinados, ¿no? Más que en todo el año pasado. Y hay cifras como de artículo 19, ¿no? Este grupo de libertad de expresión, que dicen que en esta administración han subido 85% las agresiones contra periodistas. Entonces queríamos sacar algo más completo. Sacamos un documental, fuimos con periodistas en Veracruz, el estado más letal para periodistas, ¿no? Ahorita que tiene 31 de nuestros colegas que están asesinados. Fuimos un colega como la escuchamos como cuando recibía amenazas que tenía grabados en sus teléfonos, de hecho llamados con los mismos colegas, ¿no? Fuimos con Jorge Sánchez, hijo de Moisés Sánchez, un periodista asesinado hace 7 años. El alcalde era involucrado. Otra de las cifras que eran sorprendentes, ¿no? Que descubrimos, el jefe del mecanismo para proteger a periodistas nos dijo que 40% de las agresiones contra periodistas vienen de autoridades, ¿no? Especialmente autoridades locales. Siempre pensamos en el crimen organizado, ¿no? Pero nuestros colegas, especialmente en estados y en provincia, están entre la espada y la pared, ¿no? Con esas dos cosas. Entonces, fuimos de Veracruz a la Ciudad de México, entrevistamos con el jefe de FIADLE, que es la fiscalía, ¿no? de investigar crímenes contra libertad de expresión. Tienen como de 106, creo, casos, 6 de ellos resueltos. Entonces están intentando, van mejorando, pero todavía es una impunidad, ¿no? Que puedes decir que la mayoría de casos no se resuelven. Y fuimos después a hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Tuve una charla extendida con él de unos 25 minutos y creo que un espacio que sí nos dio para platicarlo, ¿no? Ahí mismo en la mañanera. Creo que el más puntual que me dijo era como, no hay impunidad. Y si tú crees el contrario, me lo compruebas, ¿no? Y creo que en el documental es justamente eso, que estamos comprobando lo que pasa con los periodistas y el hecho de que eso no es nada que solo queda entre nosotros, ¿no? Colegas, bueno, nos está pasando tal. Si no hay periodistas porque son asesinados o son silenciados, no hay esta fuente de información para ciudadanos y esto significa que la democracia en el país, ¿no? Las opciones, con quién votas, qué te está pasando con tu ciudad, con el crimen organizado. Todo esto, como un ciudadano, tienes el derecho de saberlo, ¿no? Si los periodistas están en silencio, no vas a saberlo. Tiene un impacto en el país. Por supuesto. El documental estrena en línea el 10 de noviembre. Perfecto. Estaremos esperándolo. Muchas gracias y felicidades también. Bueno, pues creo que ya estamos presentados y listos para el primer tema. Nos vamos a un corte y regresamos directamente al asunto de los Guacamaya Leaks. Pues vamos a analizar el primer tema que nos reúne, ya famoso Guacamaya Leaks o Sedena Papers, ¿no? Son como nombres de película. ¿Qué nos revelan justamente? ¿Qué misterios? ¿Qué intrigas? ¿Qué revelaciones consideran importantes? ¿Qué nos ha dejado por ahora el hackeo de estos correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional?
bueno, yo diría que como que se usó como pantalla la salud del presidente como la nota más relevante de ahí, o sea, así lo manejó por lo menos presidencia durante un tiempo, pero me pareció a mí gran tapadera esto porque, bueno, primero apenas se están empezando a investigar estos papeles, o sea, son 6 terabytes y si con todos los correos que hay, si alguien pasaría 1 minuto por correo de todos los correos que hay, tomaría 8 años en leer toda la documentación. ¿Una sola persona? Una sola persona, durante 8 años cada minuto para leer la información que hay. ¿Durmiendo? Sin dormir, creo que sin dormir. En fin, entonces todavía va a salir mucha información, pero lo que me pareció a mí más relevante hasta ahora no es el contenido de la información, sino cómo se trató, cómo se descartó de parte de presidencia de que no, eso no es nota, de cómo al final no les pareció nada grave. Mientras a mí me parece gravísimo que haya pasado esto, que hayan dejado fallas de seguridad de este tamaño, entre varias razones, por haber usado un software que no estaba al nivel requerido de seguridad, un software que creo se llama Zimbra, que no, o sea, que se usó porque es más barato, o sea, dentro de la política de austeridad, se sacrificó, digamos, la parte de seguridad cibernética, que me parece que es algo sumamente importante de cuidar. Y no pasó nada, o sea, bromas del presidente, hasta puso canciones así en mañaneras para hablar de su salud, etcétera. O sea, lo descarta como si fuera un detalle de la historia. Mientras, bueno, en Chile, por ejemplo, también hubo un leak mucho menos importante, mucho más chico que el que pasó en México, y renunció un general. Entonces, la falta de consecuencia de algo tan grave, que los colegas van a abundar en qué tan grave es la información que está ahí, pues es lo que me parece más preocupante. La ligereza, o sea... La ligereza, por un lado, ante el hecho de que no está bien protegido y puede caer en manos criminales. Sí, exacto. Si se pudo hacer, y además son 6 terabytes, es decir, que para descargar una cantidad tan gigantesca de información se necesitan como mínimo 12 días con una buena velocidad. Es decir, que durante todo este tiempo y más no se dieron cuenta de nada hasta que salga la información. Entonces, ya ahora pues sabemos que el crimen se está especializando en cibercriminalidad, porque ahí está el dinero y ahí está la información y ahí están las palancas para extorsionar, para todo lo que sea. Entonces, pues sí, me parece muy grave que se esté tomando con tanta ligereza, digamos. Claro, y por otro lado, lo intocable de la Sedena, otra vez, ¿no? Como que si nos faltaran algunas pruebas tú hablabas de impunidad por ahí. Sí, creo que salió como en un momento, por lo menos que salió en un momento muy importante, ¿no? En términos del ejército, en eso, no solo ahora, ¿no? Pero en los últimos 2, 3 años, como tomando más protagonismo. Yo creo que una de las notas para nosotros en Al Jazeera, creo que para todos, ¿no? Era cuando la Guardia Nacional pasó bajo el control de la Sedena. Y estuvimos como, wow, como, ¿sabes? Como lo que dices que es básicamente tu policía federal, ¿no? Está ya en las manos del ejército, ¿no? En un país como tomamos, y creo que todos, especialmente como viéndolo desde afuera, tomando la historia de América Latina, ¿no? Tantos golpes, tantos gobiernos militares, y México desde los tiempos de la revolución ha sabido de alguna manera como que evitar este tipo de cosas, ¿no? Que los militares, los generales eran tan involucrados en el gobierno, ¿no? Tenemos años tras esto. Entonces, como que suenan todas las alarmas ahorita, ¿no? Con el Tren Maya, con el aeropuerto, son como cada uno solito. Bueno, es un aeropuerto, bueno, es un tren, pero cuando los toman con el conjunto y con la Guardia Nacional, yo creo que como la pregunta es lo que está pasando ahora, pero ¿qué va a pasar después? Me imagino que los generales, el ejército, yo no estoy en contacto con ellos, pero no van a querer como decir, bueno, este fue un buen sexenio, regresamos a los cuarteles, ¿no? Como, es algo como que es como la caja de Pandora y ya lo dejaste salir, ¿no? Creo que eso es una preocupación adentro y afuera del país. Perdón, sí, no, creo que es una preocupación muy, muy válida. En el caso
venezolano, la militarización fuerte que empieza con Hugo Chávez en el año 98, fue exactamente eso que dices, cuando ya los militares tienen poder sobre las instituciones políticas, económicas, es muy difícil que regresen. Y esa militarización, y creo que una de las cosas que más me llamó la atención de esto fue la existencia como de este panóptico de vigilancia militar, ¿no? Esta militarización habla de una desconfianza tremenda de las instituciones. Es decir, que tú necesites una fuerza con poder fáctico para controlar territorio, para controlar operaciones y transacciones económicas y políticas, que tú necesites un ejército para eso, habla de una desconfianza muy grande en el Estado y en sus instituciones. Entonces, esa caja de Pandora que tú traes, creo que es una caja muy difícil de cerrar, para no decir imposible. Y de alguna manera estos filtramientos pueden ayudar a desactivar este procedimiento. Yo creo en realidad que no, de hecho todo lo contrario, porque se dio en un contexto en el que justo se estaba debatiendo en el Congreso la presencia del ejército en las calles. Y yo creo que si algo mostró esta filtración fue la presencia del ejército en absolutamente todos los espacios públicos, a un nivel en el que parece ya un pulpo que tiene tentáculos en todos lados y maneja todo y tiene un registro de todo. De políticos, de la oposición y del partido gobernante, tiene fichas de periodistas, de activistas, está metido en eso, está metido en obras públicas, está metido claro, en cuestiones de seguridad, pero lo que uno puede encontrar en esos archivos es la presencia del ejército en todos los espacios. O sea, ya está en todas partes. Ya está, y posteriormente nosotros pedimos una encuesta posterior a que se sancionara la reforma en la que se aprobó hasta 2028 la presencia del ejército en las calles, que incluía también un poco la parte de los Sedena Leaks. Y el 3 de 4 mexicanos, o sea, el resultado que nos dio fue 3 de 4 mexicanos está a favor de la presencia del ejército en las calles, incluso después de saber de que tenían un software bastante pobre. Y a pesar de eso, y a pesar de que no se le dio importancia al punto de que no sabemos si alguien va a pagar los platos rotos de esta filtración dentro de Sedena. Por supuesto. Bueno, tenemos un secretario además que no quiso ir al Congreso a dar explicaciones sobre lo que sucedió. Y aún así yo creo que la gente lo sigue apoyando masivamente y en parte seguramente tiene que ver esto, ¿no? La desconfianza al resto de las instituciones. Sí, aparte el ejército ha sabido también ganar la confianza de la gente. O sea, si hace, por ejemplo, en cuanto a desastres nacionales y apoyo a la población, finalmente está presente. O sea, tiene esa parte a favor que se gana la gente. Y creo que encima del contenido de información va a permitir también reconstruir ciertas líneas de tiempo, de ver cómo ciertas iniciativas salieron de Sedena y luego fueron retomadas como opinión propia de parte del presidente o como iniciativa propia de parte del presidente. Nos va a permitir ver, y creo que ya hay varios indicios de esto, cómo el ejército la Sedena fue la que sugirió, o sea, pasó los textos al presidente para que los retomara. La línea de tiempo, creo, ahí va a permitir descifrar ciertos mecanismos de poder del ejército que está viviendo un sexenio de oro. Se veía también, en eso se veía la reforma de la Guardia Nacional, ¿no? Sí. O sea, en los correos se veía como el texto que luego llega al Congreso primero pasó por los correos del secretario de Seguridad y su equipo, ¿no es cierto? Entonces, antes de llegar al Congreso, esta gente ya tenía el proyecto de ley, lo manejaba, lo modificaba, opinaba sobre eso. Entonces, la importancia que tiene el ejército. ¿Tú has visto estos correos? ¿Ya has estado trabajando sobre ellos? Sí, hemos estado trabajando sobre ellos. Sí, ¿no? El País fue uno de los periódicos más privilegiados, ¿no? En ese sentido. Sí, es muy difícil en realidad como procesar ese tipo de información por la cantidad, o sea, como ella decía, es mucha información que de pronto, para ponerlo en comparación, nosotros el año anterior trabajamos con el consorcio para los Pandora Papers
y teníamos la mitad de información que teníamos para esta filtración. Y durante un año y medio estuvimos periodistas de muchos países del mundo trabajando y seguíamos encontrando. Y de repente acá teníamos 3 días para publicar historias con el doble de información. Y no viene, o sea, también un poco para que la gente lo entienda, no es que viene ordenado y que es fácil leer absolutamente todos esos documentos. Uno encuentra un documento, tiene que empezar a interpretarlo, encontrar la saga, la seguidilla de correos que se enviaban. A veces vienen sin seguidilla, entonces uno tiene que empezar a rascar y luego, o sea, si por ejemplo googleas, no googleas, un buscador, pones López Obrador, te salen 10.000 correos. Y entonces leerte 10.000 correos puede tardar 3 semanas con suerte. Entonces, y además es una institución que utiliza códigos para todo. O sea, al presidente no le dicen López Obrador, sino que le dicen Zeus. Entonces, hasta llegar al momento en el que vos te das cuenta que le llaman Zeus, pasa un tiempo, ¿no? Y todo eso es recurso periodístico que hay que poner, ¿no? Es o sea, una labor muy de difícil. inteligencia. Están trabajando, están organizando entre varios medios para que cada quien tenga como una área y así no estén haciendo doble o triple trabajo y puedan avanzar mejor. No está muy organizado porque como que los medios fueron accediendo de a uno a esa filtración. No pasó como en otras ocasiones por el consorcio, que es el encargado de organizar. No está pasando esto ahora. Ahora no, ahora tenemos comunicación entre nosotros, muchas veces nos vamos hablando y nos vamos contando estas cosas, o incluso nosotros fuimos uno de los primeros en acceder, pero decíamos, si hubiera más medios trabajando sería más fácil, porque finalmente alguno te publica un dato que te ayuda a buscar y no dejas de lado como la visión de competir contra el otro y empezás a decir, bueno, esto en realidad, si aquel medio lo está publicando, se lo paso o le comento que hay documentos, porque finalmente es muy difícil desenredar eso. Pero Georgina, estás haciendo todo este trabajo, pero al final estás diciendo que crees que los filtras, que no va a tener un impacto. En el... Tristemente no. Zeus, Guacamaya Leaks, Sedena Papers, toda una intriga que desmadejar. Dejémoslo, creo que tendremos ocasión de hablar de esto la próxima vez. Hay que volver a invitar a Georgina. Y cerramos este bloque y nos vemos para el próximo. Pues como siempre hay un poco de agitación en el mundo político mexicano. ¿Qué impresión? Bueno, a todos nos impresionó mucho, todos los mexicanos, pero quiero saber en cuanto a extranjeros, ¿qué impresión les deja la renuncia de Tatiana Cloutier? Yo creo que la renuncia de Tatiana nos viene a un poco pintar de vuelta el mapa de dentro del gobierno quiénes son completamente leales al presidente. Y cuando digo leales, digo obedientes. Okay. Y quienes son un poco más pasivos en ese sentido. Yo creo que el debate de la renuncia de Tatiana tiene que ver un poco con qué margen tenía ella dentro de la Secretaría para actuar, qué margen en el sentido de cuánto de su labor ocupaban otras secretarías, sobre todo en las negociaciones del TEMEC o en el debate de inflación interna. Pero más allá de eso, cuando ella se fue, muchos de los expertos decían, bueno, lo importante no es que se vaya, sino quién llega y quién ponen en la Secretaría de Economía cuando la Secretaría de Economía está jugando un rol importante en las negociaciones del TEMEC, si va a ser esa persona leal al presidente o no. Y cómo se va a afrontar esa negociación de cara a los empresarios. Entonces, cuando llegó Raquel Buenrostro, yo creo que esas especulaciones fueron muertas o sacadas de raíz, porque efectivamente si algo nos ha mostrado Buenrostro en los últimos años es que es leal al presidente y que tiene mano dura finalmente, o sea, mano dura para ejecutar y conseguir lo que el presidente le pide, sobre todo al principio cuando llegó y estaba en oficialía en Hacienda
y después, que ahí fue cuando la vimos un poco, esas críticas sobre los medicamentos de personas del VIH y no sé qué, viene de esa era, de cuando ella estaba en Hacienda, y responden también a la mano dura en cuanto a austeridad que pidió el presidente entonces, y luego desde el SAT cuando se le pidió mano dura con los empresarios y que los persiguiera para que pagaran básicamente los impuestos que debían, y lo consiguió. Y es evidente que ella es un personaje no solo leal, sino también eficaz para el presidente. Entonces yo creo que un poco el debate de la partida de Tatiana va por ahí, por lo menos de momento. Eso y cómo pinta el escenario a futuro también, ¿no? O sea, futuro en cuanto a cómo se pinta el escenario electoral que va a venir con la partida de Tatiana, porque es una persona que en las últimas elecciones presidenciales fue un personaje muy clave, y ahora todo el mundo se está preguntando qué rol va a tener, ¿no?, en las próximas elecciones. Como si yo supongo que si estamos viéndolo de afuera también, como estabas mencionando, Georgina, el TEMEC, ¿no? Y este es un parte muy crítico, ¿no? Porque están disputando la política de energía, ¿no? Y este sector, y Estados Unidos está diciendo que México está discriminando, ¿no? Porque tiene políticas de energía más nacionalistas, están dando prioridad a las empresas nacionales, ¿no? Entonces, supongo que Estados Unidos también tiene cierto interés en Raquel Buenrostro ahorita, como quién es y qué va a hacer. Y si es muy leal al presidente, supongo también depende de qué instrucciones le están dando el presidente López Obrador de cómo resolver esto. Si van a ceder tantito con Estados Unidos, si no van a ceder nada. Creo que Tatiana Cloutier dijo como que hay mucho ruido alrededor del presidente ahorita, ¿no? Y dijo como que no se está cediendo nada de lo que leía, de los reportes de ese tema. Entonces, supongo, nosotros viéndolo desde un punto de vista muy, muy amplio, ¿no? No estamos como ahí expertos en esta parte de la política mexicana, pero supongo depende de las instrucciones que le da, ¿no?, el presidente López Obrador, si ceder o si como ya agárrense, como no vamos a ceder nada en esta disputa con Estados Unidos, y creo que con Canadá también, ¿no?, en el TEMEC. Es curioso porque están mencionando que son temas de primordial importancia y sin embargo, no solo el TEMEC, o sea, una crisis que se viene, ¿no?, una crisis mundial provocada por una pandemia, por una guerra, y finalmente Tatiana no estaba tan presente en la vida política, ¿no? Y su partida no se siente como una ruptura del Dream Team, ¿no?, de Morena llegando al... Es que también creo que muchos se subieron al barco de la 4T en una época en la que López Obrador prometía que los militares iban a regresar a sus cuarteles. Una época en la que López Obrador decía que a los migrantes de América Central se les iba a dar oportunidades en el sur del país, se les iba a ofrecer trabajos, etcétera, mientras que lo único que les hemos ofrecido es mano dura, rechazo, etcétera. Entonces, este proyecto se fue transformando y ahora que un presidente que fundó su legitimidad sobre el combate a la corrupción, etcétera, los Guacamaya Leaks acaban de revelar que Adán Augusto López dejó que se instalaran en la seguridad pública a gente del cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, hay ya vínculos muy claros entre grupos de narcotráfico y ciertos miembros muy protegidos de su gobierno. Eso creo que no se lo esperaba. Obviamente lo está minimizando, es su forma de admitir que es grave. Pero creo que sí, o sea, para algunos van a ser como la gota que derrama el vaso, ¿no? Y un buen momento tal vez para bajarse del barco. Y en cuanto se va desde la Cloutier, empiezan especulaciones que si se fue por el tema de la militarización, que si se fue porque se sentía de alguna manera relegada, que si quería ser candidato también. Y hay como todo este revoltijo de candidatos que también ha surgido, bueno, que se ha trabajado ya las corcholatas, ¿no?, el destape de varios candidatos o precandidatos, posibles candidatos por parte de Morena, sucesores a López Obrador. Pero ¿no les pareció extremadamente curioso esta lista de posibles candidatos de la oposición?
puede ser un juego para legitimar un poco lo que ya se sabe que va a ocurrir. Yo creo que conectando un poco con lo que decía mi compañera acá, creo que estas transformaciones que se venden a sí mismas como una gran revolución institucional terminan siendo profundamente personalistas, ¿no? Y terminan justamente transformando toda la estructura del Estado y todas las relaciones políticas en términos de lealtad, ¿no? Para perpetuar un nuevo orden, ¿no? Un nuevo orden político que también es un nuevo orden económico, para justamente instaurar la voluntad de una sola persona, claro, ¿no? Que ya sabemos quién es, claro, ¿no? Incluso qué apodo tiene en los entornos secretos. Entonces, bueno, nada, me parece que todo, digamos, redunda sobre el mismo tema de la concentración de poder sobre una sola persona, desde esa voluntad, incluso la oposición. O sea, claro, incluso la ficción de una oposición. La ficción, sí, creo que la palabra que dominó este bloque, que se ha terminado, qué rápido se nos fue, es pues la palabra lealtad. La palabra, empezamos con lealtad, ¿no? Esta renuncia, Tatiana, levanta mucho el tema de la lealtad de los diferentes funcionarios y del papel de la lealtad dentro de este gobierno. Yo creo que fue una jugada interesante por parte del presidente, porque él va y presenta en la mañanera toda una lista de posibles candidatos de lo que él llama el bloque conservador. Y lo que hace en esta jugada es presentar a la oposición en un conjunto, ¿no? O sea, pintar el mapa electoral entre Morena y el bloque conservador. Y él unifica a toda la oposición en un bloque cuando la oposición no sabe si va a lograr ir a las urnas unificada o no. De hecho, es el debate que tienen en este momento. Nosotros en el periódico entrevistábamos a Beatriz Paredes y ella decía, no sabemos si vamos a lograr ir con la oposición. Primero hay que ver cómo va a ser eso, ¿no? ¿Cuáles van a ser las condiciones para elegir a un candidato si la oposición va en conjunto? Y uno se imagina ese proceso y se lo imagina como muy difícil, ¿no? ¿Quién va a ir representando al PRI, al PAN, al PRD, a todos? Entonces, bueno, la jugada del presidente fue interesante en ese sentido, ¿no? En juntarlos cuando ni siquiera ellos saben si van a poder juntarse. Es a veces un buen hace sus buenos chistes Obrador, ¿no? Porque incluye ahí a Chumel Torres, en fin, hace su bloque de oposición, hace el suyo y el de oposición, o sea, él organiza toda la contienda. Se hace sus enemigos, los señala, los pone. Muchas gracias, Georgina, muchas gracias a todos ustedes. Nos vamos a ir al siguiente bloque que tiene que ver con los migrantes venezolanos atrapados en México. Pues estamos listos para nuestra recta final. Fronteras, venezolanos. Mucho oímos hablar de salvadoreños, hondureños. Es el turno de los venezolanos. ¿Nos puedes explicar qué está ocurriendo en las fronteras mexicanas con los venezolanos, Zacarías? Sí, lo que está ocurriendo ahora es otra manifestación más de esa política nefasta de convertir a México en una especie de patrulla fronteriza de Estados Unidos, de que Estados Unidos haya extendido sus muros, ¿no? Ahora ya no solo físicos, sino también muros burocráticos para una población migrante que ha venido en aumento en los últimos meses y que estalló hace aproximadamente 2 semanas, un poco más, con la llegada, ¿no?, de migrantes venezolanos en Estados Unidos que fueron depositados en Martha's Vineyard, en esta ciudad, ¿no?, donde reside buena parte del poder político estadounidense. Entonces, por una presión política interna, ¿no?, entonces ahora se fue la mirada hacia la población venezolana. Pero esto ya venía pasando con otros grupos, como tú bien dices, sobre todo haitianos,
Yo tuve la oportunidad de estar este año en Tapachula, la frontera sur, y en Tijuana, la frontera norte, y pude darme cuenta que son los dos puntos críticos donde realmente se manifiesta esta política que no es una política migratoria en sí misma, es una política completamente punitiva, es una política de expulsión, porque se comprende al migrante y al fenómeno migratorio, que antes de cualquier cosa es un fenómeno humano, se comprende como un problema de seguridad nacional. Se entiende como un problema de salud pública. De hecho, la expulsión de los venezolanos se apoya en el título 42, que es una medida de salud pública de protección por la pandemia que permitía expulsar a extranjeros de forma express, ¿no? Y depositarlos a la frontera de México sin ningún tipo de futuro, es decir, sin ninguna respuesta, sin ningún plan. Claro. Simplemente expulsar. Lo que se llamaba el título 42. El título 42, que debía ser, se llama, ¿no? El título 42 es una medida de emergencia sanitaria que permite regresar, como se dice más coloquialmente, en caliente a los migrantes, es decir, los atrapan en Estados Unidos, entraron ilegalmente y los regresan a México, mientras pueden empezar a tramitar, digamos, su ingreso legal a Estados Unidos. Eso se aplicaba, se está aplicando ahora, después de la pandemia, y se está regresando sobre todo a venezolanos al norte, ¿de acuerdo? Sí, y cuando los venezolanos llegan, tienen dos opciones, ¿no? Una es aceptar la deportación por parte de México, que les dice que tiene 15 días para abandonar, personas sin recursos. Para abandonar el territorio. Para abandonar el territorio. Son personas que muchos vienen de una segunda emigración, es decir, gente que ya estaba en Uruguay, Perú, Colombia, etcétera, que pensaron en Estados Unidos como una alternativa una vez que su primer proyecto migratorio fracasó, digamos. Entonces, claro, vendieron absolutamente todo, son personas que se fueron, digamos que apostaron todo y llegan acá y una vez que son expulsados y lanzados, ¿no?, a este territorio intermedio llamada Frontera de México, ¿no?, tienen la posibilidad o de salir deportados, ¿no?, o de abandonar voluntariamente el territorio o solicitar protección internacional en México, que es una estructura profundamente colapsada. Tengo personas muy cercanas que han esperado 2 y 3 años para tener la protección internacional que les permite quedarse y moverse en el territorio nacional, porque por eso Tijuana y Tapachula son centros tan calientes, tan tensos y tan complicados, porque son cárceles naturales, es decir, no se pueden mover de ahí. Claro. Hasta tanto o decidan abandonar el territorio o decidan someterse al trámite de protección internacional en México. De acuerdo. Pero quizás aquí también lo sorprendente es que los venezolanos contaban con muchísimo más ventajas que los hondureños, que los nicaragüenses, que los salvadoreños. Contaban con ventajas políticas en Estados Unidos. Era bastante más frecuente que un venezolano que llegara a territorio estadounidense se quedara. Por razones políticas, porque Venezuela, como sabemos, no es un régimen que... Pues es como un poco como los cubanos, no son regímenes que cuentan con la aceptación de Estados Unidos, es una especie de bloqueo-guerra, ¿no? Ahora, de repente, a los venezolanos les aplican las mismas medidas que aplicaban anteriormente a los centroamericanos. Creo que eso es como que se está ampliando, digamos, estas restricciones migratorias. Pues que hace poco el gobierno de Joe Biden anunció que iban a permitir a 24,000 migrantes venezolanos el ingreso legal a Estados Unidos bajo ciertas condiciones, ¿no? Primero, que sean personas que nunca hayan intentado cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos, y también personas que ya tuvieran un sostén económico, familiares, etcétera, que pudieran acogerlos en Estados Unidos. Entonces, eso me parece, en el contexto de pre-midterms en Estados Unidos, como un guiño a los republicanos de que, hey, miren, vamos a implementar una inmigración más ordenada, que no va a ser así como que, ok, quien logre cruzar la línea y va a poder poner su solicitud de asilo, etcétera, sino, ok, vamos a forzar a la gente a migrar de forma ordenada
porque pues si una vez intentaron y fueron deportados, pues ya quemaron su oportunidad de ingresar. Entonces, 24,000 en sí, comparado con todos los venezolanos que estén ahora con el proyecto de vivir en Estados Unidos, no es nada, pero es un llamado, creo, a bueno, es una medida política antes de los midterms, me parece muy claro. Antes de las elecciones de... pero también, o sea, hubo tanto... Con el hecho de los buses de migrantes que transportaron hasta la casa de la vicepresidenta Kamala Harris hace poco, etcétera, esto pues empezó a crear un relajo, un caos de opinión en Estados Unidos, en el que pues hubo muchas críticas hacia el flujo de migración que había aumentado muchísimo. Y eso para mí fue el contraataque, ¿no? de Biden. Y creo que para los venezolanos, estoy hablando bajo tu control, efectivamente el proyecto de vivir en Estados Unidos puede tener más legitimidad ahora que en los últimos años, donde pues migraban mucho a Colombia, Brasil, etcétera, porque la vida en Venezuela se está dolarizando muchísimo. Antes, pues aunque transferían dólares, era muy difícil desde Venezuela recoger este dinero y darle un uso, porque pues era prohibido en sí, o sea, tener dólares. Ahora que se está bajo la mano y de forma no oficial, digamos, que se está dolarizando completamente la economía venezolana, pues sí va a ser más útil aún, va a ayudar más, digamos, a los venezolanos mandar remesas desde Estados Unidos. Como que escuchando y como hemos estado sacando esas notas, ¿no? Ahora es más la población venezolana, pero en los últimos 2, 3 más años, ¿no? Con Trump, antes con Obama y ahora con Biden, la misma nota, como que hay más gente llegando a la frontera. Creo que el ONU dijo que hay un crisis ahorita en la frontera, ¿no? Que me sorprendió leyéndolo, porque estamos como, bueno, cuando hay caravanas es visual, ¿no? Lo vemos. Pero ahorita como que están diciendo como los de CBP, Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que están teniendo más encuentros que mucho tiempo. Entonces hay cadena, ¿no? Como Estados Unidos políticamente, tenemos que hacer algo, medida cruel, menos cruel, pero vamos a poner, como tú dices, más muro. México, como parte de la cadena, yo recuerdo yendo a la mañanera una vez y Ebrard lo puso claro, dijo, mira, tenemos 80% de nuestros negocios con el vecino al norte. Cuando se trata de ese tipo de cosas, como que tenemos que escucharlo, ¿no? Y eso ha sido por años. Entonces, como siempre hacemos las notas de como, yo siempre hago las notas de como, ese es el camino de los migrantes, la brecha de Darién, lo que pasa en México a la frontera. Pero ¿cuál es la solución? Si el gobierno de Estados Unidos tiene esta cosa de políticamente tienen que regresar, si México tienen que escuchar a Estados Unidos políticamente y económicamente, no veo como que la solución es que México invierte en más servicios de refugiado, más en Comar. No sé cuál es la solución a esto, ¿no? Se ve muy complicado. Exacto, vamos a concluir con lo que nos digas. Sí, no, solo para decir que 24,000 es una cifra irrisoria si solo pensamos que 150,000 venezolanos llegaron este año a la frontera. Sí. Entonces, yo creo que la pregunta está ahí, en quién va a absorber esta cantidad de gente. El gobierno mexicano, por su parte, ha dicho que van a intentar de alguna forma unirlos o incorporarlos al sistema y al mercado, pero lo cierto es que la Comar, que es la Comisión Mexicana de Atención al Refugiado, ya ha dicho, incluso cuando a mitad de año se quitó el Quédate en México, el programa Quédate en México, dijo que ellos ya estaban colapsados, que necesitan recursos, entonces que con la buena voluntad no basta. Y más ahora pensar en que este grueso de gente lo tiene que absorber México o al menos una parte, pues el gobierno mexicano, más que buena voluntad, tiene que poner dinero para atender la crisis migratoria. Lo que tiene que hacer es pedirle ahí dinero a Estados Unidos, que es seguramente lo que están haciendo. Me imagino. Pues hemos llegado al final del programa. Les agradezco muchísimo a los 4 de haber asistido una vez más a Mextranjeros. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos ven.
Les doy cita para el próximo mes. Estará con ustedes mi compañera Ixchel y seguiremos con nuestros compañeros extranjeros analizando la noticia desde otro punto de vista. Nos vemos muy pronto.